Bienvenidos, queridos amigos del Rincón de Grendel. Hoy vamos a ver, no es que sea un dilema, pero bueno, es una pregunta que todos nos hemos podido hacer en algún momento de la vida, quienes percibamos que podamos ser escritores o queramos convertirnos como tales. Y la pregunta es si el escritor nace o se hace. Y bien, no es una ciencia cierta la escritura, si bien es cierto que desde joven seguramente el escritor o la escritora haya percibido algo diferente en su persona que le quiera encaminar a tal oficio, trabajo, como lo queramos llamar, la escritura. Yo creo que es un deseo que desde joven uno percibe realmente, si bien no quiere decir que en el tiempo te puedas convertir en escritor o escritora. Al final es una cuestión de tiempos de cada uno, ¿no? Y si bien hay gente que habrá podido escribir desde joven, otras personas lo harán a una edad y seguramente lo habrá percibido antes que lo quiera hacer, pero simplemente no ha encontrado el tiempo para poder desarrollar tal opción. Si bien es cierto que la escritura, si se entiende como un trabajo, seguramente lo habrás encaminado mucho antes desde la juventud, como el músico que va tocando su instrumento desde bien joven para erigirse en realmente un músico. Bien, eso es un poco la diferencia entre lo oficial y lo oficioso. Y lo oficial se convierte en realmente haber escrito tu libro, como el músico habrá hecho su disco, por lo menos una serie de canciones, o el escritor una serie de escritos. Pero para mí se convierte de carácter oficial el escritor o músico cuando ha publicado un libro o cuando por lo menos ha hecho un disco, por lo menos que ya es mucho. No hay una edad concreta donde iniciarse a ser escritor, si bien yo creo que desde joven, incluso desde pequeño, se habrá tenido tal percepción. Os voy a contar en mi caso, no por hablar de mí mismo, sino lo que podáis sentir vosotros en ese paralelismo conmigo y yo con vosotros a su vez, en qué momento has percibido que querías ser escritor. Y si bien, como comentaba en un vídeo pasado, no se nace del vientre materno con una pluma o un boli, hoy en día con una tablet o un Android, casi me lo creo más que alguien nazca casi pegado a tales elementos tecnológicos, pero nadie nace con una pluma o un boli escribiendo, es decir, en algún momento se desarrolla esa percepción para que luego lo puedas llevar a cabo escribiendo en un futuro que puede ser antes o después, es decir, se nace es un decir y es cierto que se nace, se concibe, y nunca mejor dicho, cuando desde joven lo percibes y se hace es como que parece que es más tarde donde puedas escribir un libro, si bien el escritor también se iba a ir haciendo. No es que nazca con ello, pero sí tiene una cierta ventaja y se tiene que ir haciendo de todas maneras. Lo que pasa es que yo creo que nos referimos a se nace o se hace como que naces con ello o te harás escritor en el camino, pero yo creo que la percepción del escritor, al igual que el músico que comentaba, es una percepción anterior que es donde se viene a decir como que has nacido con ello. Yo en mi caso desde bien joven lo percibí y curiosamente lo empecé a desarrollar a través de la música, porque a una edad temprana me ponía cerca a mi padre, él estaba viendo la televisión, descansando en su trabajo, y yo me cogía las cintas, los vinilos que él tenía para ir escuchando música. Y en ese camino en paralelo fui percibiendo la escritura como algo muy parecido a la música, si bien sin un instrumento. Dicen que el boli puede ser tu instrumento o tu voz, pero realmente es tu trabajo como escritor, ¿no? No tienes un instrumento como tal. Es tu pensamiento el que vas a trasladar a la escritura, tus sensaciones, tus percepciones, tus emociones. Y bien, yo lo empecé a desarrollar desde joven con ese camino en paralelo a la música que iba escuchando a una corta edad. Y en ese desarrollo música-escritura fui percibiendo a través de la música que podía llegar a escribir, porque me gustaba lo que oía, me gustaba lo que escuchaba, incluso lo leía, qué palabras tenían esos escritos, que al final acabaron siendo mi referencia, puesto que escribo parecidos, hablando las distancias, con los grandes cantantes, autores, grupos, etcétera, de una forma similar, de una forma pseudopoética, sin ser poesía, pero como si fueran canciones de alguna forma plasmadas en papel sin la música. En mi caso lo que hago es transcribir esas notas musicales y plasmarlas en escritura, es decir, puedo llegar a escuchar una melodía, un piano, que de ahí se evoque una sensación y yo esas notas musicales digamos que la traslado a palabras. Bien, empezaba a percibir la escritura de alguna forma interna profunda desde joven, más o menos con 17, 18 años, y ya por las noches me quedaba en mi casa escribiendo y hacía mis primeros escritos, algún acróstico, algún poema, algún relato, algún pensamiento, y me compré un cuaderno muy bonito, tipo pergaminoso, así por dentro, y con la pluma, incluso a boli, escribía. En ese momento no había ordenadores.
y esa percepción del tacto de un boli, de una pluma, que incluso me compré un tintero con una pluma, iba haciendo mis escritos, aunque tardara un montón, mojando el plumín, los diferentes plumieres con la tinta, iba escribiendo con una letra cursiva, desarrollando la escritura. Pero de momento era algo casero, y no sabía en qué momento iba a dar el salto, si es que lo iba a realizar algún día, a un libro, pero de momento no lo percibía, yo simplemente escribía, sin pensar en un futuro si iba a hacer un libro o no. Y sin embargo se estaba desarrollando ese proceso a luego en un futuro escribir un libro. Digamos que mientras, sin saberlo, iba conceptualizando la idea de escribir un libro. Y en algún punto de mi vida, no sé, con 18 años, 19, 20, llegué a pensar que realmente lo podía llegar a escribir y lo empecé a comentar incluso entre amigos o familiares que escribiría un libro, pero tampoco sabía si lo iba a escribir o no. Simplemente era un pensamiento que iba a aparecer muchos años antes hasta que finalmente, alrededor de los 40 años, empecé a escribir mi primer libro. Todo ese trasvase iba a resultar realmente un aprendizaje para escribir ese primer libro. Y años después ya tendría 8, más o menos a año por libro. Lo que quería era que mis pensamientos estuvieran más asentados para realizar ese primer libro. Digamos que era un paso o un trasvase de lo que es la adolescencia hacia la madurez, donde concibes que puedes llegar mejor a escribir un libro que en tu propia adolescencia, pues porque te falta un recorrido, salvo que seas alguien que lo tengas tan claro que desde joven puedas escribir un libro. Hay grandes músicos como Mozart que ya con 4 añitos estaban tocando el piano, pero bueno, esos ejemplos son extremos, ¿no? En el talento, en una serie de cosas, ¿no? Y digamos que ese mismo camino era el trasvase de lo que iba a ser lo casero, lo privado, que puede ser también un diario, notas, pensamientos, cartas a los amigos, como hacíamos antaño, se han perdido totalmente en el camino, hoy en día se llama WhatsApp, mensajes, etcétera. Y era ese camino, al igual que de la adolescencia a la madurez, era el recorrido que iba a hacer de lo privado, lo casero, hacia lo público, porque si quieres escribir un libro y lo quieres sacar, tendrá que ser algo público, es decir, tienes que dar la cara, ya no puedes ser persona que ibas a escribir solo para ti, como una probatura o algo personal, sino que ya el público sería diferente. Por eso quería saber si ese camino era el que quería para publicar un libro y por lo tanto dar la cara. Y bien, pasó el tiempo y creo que fue en junio de 2012, donde estaba en un trabajo y ya sentía que ya no quería trabajar más para ciertas empresas, ¿no? Fui un poco, digamos, fui cambiando de empresas, nunca me asentaba en alguna en concreto, digamos que no encontraba lo que realmente quería. Y lo que realmente quería era escribir. Y ya en junio de 2012, como digo, en ese último trabajo convencional que iba a tener, durante el día trabajaba y por la noche necesitaba escribir. Y aunque fuera hasta altas horas de la madrugada y me tuviera que levantar al día siguiente, ya empezaba a realizar mis primeros escritos. Eso, como digo, ya hace 11 años, junio de 2012. Desde ahí hasta realizar mi primer libro iba a pasar un tiempo, 2 años. Y aunque yo dijera, en junio de 2012, bueno, un poco más grande, julio, agosto, que lleva a tener un libro para noviembre de 2012, ese camino de esos 6 meses en realidad iban a servir solo para empezar a madurar la idea de hacer un libro, pero estaba comenzando a escribir. Es decir, que cuando creía que estaba a medias de hacer un libro, comenzaba a conceptualizar lo que iba a ser un libro realmente. Por eso desde noviembre de 2012 a junio de 2014, cuando lo saqué, iba a ser otro trasvase hacia esa madurez, a ese asentamiento de ideas para hacer el primer libro. Es decir, me había anticipado, incluso diciendo que lo iba a tener al poco tiempo, y resulta que solo estaba aprendiendo a lo que era el concepto de un libro que iba a sacar, como digo, 2 años después, en junio de 2014. Y así sucesivamente, un segundo, un tercer, un cuarto libro, hasta el octavo, que lo saqué creo hace un añito aproximadamente. Ahora estoy abriendo este canal de YouTube y alternaré con un noveno libro. Espero responder de alguna forma a alguna pregunta, que es si el escritor nace o se hace. Yo simplemente creo que se madura en el tiempo, porque como digo, nadie nace escribiendo, es un decir, ya lo sé. Y se hace por el camino, también te puedes ir haciendo por el camino, es como un músico. El músico lo percibe desde joven, pero igual a una edad es cuando saca el músico que lleva dentro, como el escritor, la escritora que tú puedes llevar dentro. Con lo cual, nace o se hace es un dicho, digamos, un poco relativo, y el tema es que si tú quieres ser realmente un escritor o escritora, lo puedas sacar en un momento de tu vida y ya está. Lo que vengo a decir es que nunca es tarde para poder escribir si realmente lo sientes. Un abrazo, hasta pronto.